¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos nuevamente, sí, nuevamente estar delante de usted a través de este medio de comunicación. Hoy estamos compartiendo con usted la quinta entrega de un proyecto que tiene que ver con la Pascua. Hoy estaremos hablando de un tema que sin duda es muy importante para todo el creyente, para todo aquel hombre o mujer que decidieron seguir a Cristo. Es necesario que conozcamos este argumento bíblico que tiene que ver, por supuesto, o que está relacionado, por supuesto, con la Pascua. Estamos en una semana, sí, 7 días de milagros, señales y prodigios. Y créame, Dios ha obrado de una forma maravillosa. Dios mediante, en el futuro inmediato, por supuesto, vamos a tratar de compartir con usted unos testimonios de lo que ha sucedido en esta semana de milagros. Créame, los milagros son reales, los milagros ocurren porque Dios es real y porque Dios es un Dios vivo y porque en las palabras de Jesús, Él dijo que nosotros pidamos y si pedimos vamos a recibir. Y Él dijo que estaría con nosotros el Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Así es que Él, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Él, el que hace que nuestras oraciones se escuchen en la presencia de Dios con gemidos indecibles. Es decir, que usted puede orar en el idioma que usted tiene. Usted puede orar en la lengua que usted tiene, porque esas oraciones son escuchadas por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo intercede delante de Dios por cada uno de nosotros con gemidos indecibles. Así es que seguimos todavía. Nos quedan 3 días de milagros todavía y creemos que Dios se glorificará de una manera sobrenatural y poderosa en cualquier rincón de este planeta. Transitamos, como hemos venido diciendo, en una situación de crisis mundial ocasionada por un virus, que por causa de este virus se produjo una pandemia y esta pandemia trajo consecuencias en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Nosotros estamos saliendo de esta situación, estamos sobrellevando esta situación creyendo en que Dios tiene control de todo y que su Hijo Jesucristo hará que cada uno de los que hemos creído en Él nos haga transitar de manera victoriosa hacia la salida, hacia el final de esta situación de crisis. En el nombre de Jesús saldremos victoriosos. Bienvenidos pues todos y vamos al tema. Gracias por haberle dado clic a este video. Por favor, no se vaya. Todavía le pido que me permita unos minutitos más, porque en estos minutitos más juntos aprenderemos más acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ha estado escrito por cientos de años o por miles de años y quizá usted no vio este tesoro escondido en las palabras inspiradas por Dios, escritas sí por un hombre, pero guardadas en este libro llamado la Biblia para el tiempo presente, para el día de hoy. Era necesario que ocurriera esto para que usted conociera lo que compartimos a continuación. La otra Pascua de la que vamos a hablar en este día se llama la Pascua del pueblo de Dios. De los dos pueblos, Dios hizo uno. El tema de hoy es la Pascua del pueblo de Dios. El contexto es que de los dos pueblos, Dios hizo uno. Ya vimos la Pascua hebrea, ya vimos la Pascua gentil, ahora vamos a ver la Pascua del pueblo de Dios. Es una celebración que al realizarla, Jesús dice que estamos anunciando su muerte y estamos proclamando su venida. Así es que vamos a esta reflexión y deseamos con todo nuestro corazón que esta reflexión bendiga su vida y traiga a su vida sabiduría y conocimiento y usted tome buenas decisiones hoy. Sí, hoy, no mañana. Hoy, porque hoy es día de gracia.
Hoy es día de salvación. Hoy es el día que Dios preparó y determinó para que usted, sí usted, que amablemente nos está siguiendo en este mensaje, escuchara el mensaje que está escrito en la Biblia y el Espíritu Santo lo hiciera reflexionar y en esa reflexión usted entregara su vida a Jesús. No tarde, hágalo hoy mismo, porque Dios ha preparado un milagro a su vida. Vea lo que dice la Biblia a continuación. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26, dice la Escritura: así que cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Cada vez que comamos este pan y bebamos este vino, anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Esto significa que cada vez que nosotros hacemos esta celebración, le estamos diciendo al mundo, sí, le estamos diciendo al mundo que Cristo volverá otra vez. Y esta venida será para levantar, para recoger, para llevar hacia Él a la iglesia, a los hombres y mujeres que creyeron en Él y que están esperando en Él. Entonces, usted podría, si lo desea, hacer pública su celebración y hacer énfasis en este versículo, que no solamente están celebrando la Pascua, que es liberación y vida, sino que también están anunciando que Jesús, el Cristo, el que dijo que iba a volver, volverá por todos los que creyeron en Él, ya sea que estén en vida o que hayan muerto en Cristo y en esperanza en Él, volverá por nosotros. Luego leemos otro versículo: porque yo recibí del Señor lo mismo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es lo que está escrito que cada uno de nosotros en la celebración de la Cena del Señor haga. Ahora me gustaría compartirle algo que es de suma importancia. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este versículo último parece un versículo que se agregó al capítulo y que no dice más que lo que acaba de escuchar. Comienza diciendo que no comamos de la cena del Señor indignamente. Pero en este último versículo nos dicen, en la segunda parte, dice, o todo completo, porque el que come y bebe indignamente, refiriéndose al verso que comienza diciendo, que no comamos de la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí aparece una palabra que es importante: discernir. La palabra discernir es sinónimo de comprender, entender, caer en cuenta. O dicho de una manera, ahora entiendo. Eso es
discernimiento. Eso es discernir. Entonces, normalmente pasamos muy rápido este versículo y empezamos a compartir el pan y el vino con la congregación. Por supuesto, jugo de uva en vez de vino. Entonces, comenzamos a compartir todos los elementos de la cena del Señor, terminamos leyendo y luego hacemos esta celebración con la congregación y cantamos un himno porque así está escrito. Y damos gracias a Dios por el hermoso privilegio de celebrar la cena del Señor. Pero hoy vamos a ir más lejos. Hoy quisiera, con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, llevarlo justamente al punto de lo que debemos discernir para no comer la cena del Señor indignamente. Veamos qué debemos discernir al celebrar la cena del Señor, que es, en este contexto que estamos analizando, la Pascua del pueblo de Dios. En Efesios capítulo número 2, la Biblia dice que somos salvos por gracia. En el verso número 1 dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a ver qué es lo que tenemos que discernir para no comer la cena del Señor indignamente. En Efesios, lo primero que se nos dice es que estábamos muertos. Sí, muertos en nuestros delitos y pecados. Y si estábamos muertos, estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas, estábamos muertos. Y cuando una persona muere, va a la oscuridad. El Salmo número 23 dice, en una porción de ese Salmo, en valle de sombra de muerte, cuando ande en valle de sombra de muerte. El Salmo 23 nos dice que hay un momento en el que nosotros vamos a estar en tinieblas, en ese valle de sombra de muerte. Pero en este Salmo la Biblia dice, refiriéndose al pastor, pero tú estarás conmigo. La Biblia narra acerca de lo que dijo Jesús cuando ciertos hombres buscaban más las señales y la ciencia. Y Jesús dice que no iban a recibir ninguna otra señal que la señal de Jonás, porque Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días. Y así el Hijo del Hombre estará 3 días también. Jonás estaba en la oscuridad, en tinieblas, y tuvo miedo, y clamó, y Dios tuvo misericordia de él, y fue rescatado. En el caso de Jesús, Él es el Dios que hace posible que nosotros salgamos de las tinieblas a la luz. Como Él es la luz, no tuvo necesidad de ningún rescate. Simplemente Él, para que se cumpliesen las Escrituras, estuvo en esa cueva totalmente oscura, en tinieblas. Él es la luz, Él mismo removió la piedra y Él mismo se manifestó en luz. Dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Jesús, venimos de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando expresa que debemos discernir el cuerpo de Cristo para no comer la cena indignamente. Es decir, que nosotros somos privilegiados, que nosotros somos dignos de esa gracia de parte de Dios, por supuesto, porque la recibimos y al recibirla nosotros entendemos que fue Jesús el sacrificio perfecto en la forma de un cordero que fue inmolado y su sangre derramada para que nosotros viniéramos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. En el
en una escena de alumbramiento o en una escena de dar a luz, esto es un nuevo nacimiento. ¿Cómo es un nuevo nacimiento? Sí, es una persona que está en el vientre de su madre, pero que aún no nace. Entonces, en el vientre de la madre hay obscuridad. Probablemente se filtren rayos de luz a través de la piel y del cuerpo de la mamá hacia el vientre, hacia el interior del vientre, pero la mayor parte del tiempo está en obscuridad. Cuando entonces ocurre el nacimiento, viene el bebé justamente de las tinieblas o de la oscuridad a la luz. Por eso le llaman alumbramiento. Y por eso los médicos dicen, o el sentido común dice, dar a luz. Sí, porque ese bebé estaba en oscuridad y ahora viene a la luz. Toda esta reflexión tiene que ver con el hecho de que en Efesios capítulo número 2, dice que antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en la oscuridad. ¿Cómo salimos de esta condición? Por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, al celebrar la cena del Señor, usted está diciéndole a la gente, usted que ha tenido la gracia, que ha recibido la gracia de nacer de nuevo, usted le está diciendo a la gente que no solamente nació de nuevo, sino que ahora usted se convierte en un vocero para anunciar que Cristo viene otra vez y que el mundo tiene que prepararse para esa venida, porque en esa venida es el día que Dios preparó para rescatar a todos los hombres que creyeron en Él, que confiaron en Él y que vivieron en esperanza por Él. Me refiero a Jesús. Verso número 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan en los hijos de desobediencia. En este mundo hay un príncipe que es literal, Satanás, o si usted lo quiere escuchar de otra manera, Satanás significa adversario, el que está en contra de los designios de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de ese amor que Dios refleja hacia la humanidad. Aparece este hombre que está en contra, Satanás, la serpiente antigua. Ese hombre, Satanás, la serpiente antigua, es el príncipe de este mundo. Es el príncipe y se mueve en los aires, se mueve en la tierra, se mueve en el mar, se mueve en todos lados, porque Satanás es espíritu. Bien, nosotros tenemos que considerar todo esto, porque cuando el mundo se pregunta ¿por qué hay tanta maldad en los hombres? La respuesta es porque quieren seguir conforme a los rudimentos de este mundo. Quieren seguir bajo la autoridad de este príncipe. Quieren seguir viviendo en ese reino de tinieblas. No quieren salir de las tinieblas y venir a la luz porque dice la Escritura que su vida es mala, sus pecados están delante de ellos si vinieran a la luz. Pero lo que debe usted saber en este momento es que si Dios trae nuestros pecados a la luz es porque Él no nos va a avergonzar, Él nos va a perdonar. Esto sucedió con Jesús y la mujer samaritana. Jesús le dice a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Ella no se sintió avergonzada, se sintió aliviada. Porque después de escuchar eso, ella esperaba que le dijeran qué era lo que tenía que hacer. Así es en el caso nuestro. La palabra de Dios, sus mandamientos, alumbran nuestra condición de pecado. Nos dicen cuál es nuestra condición a la luz de la Escritura, no para avergonzarnos, sino lo que sigue es, ahora, cree en mi Hijo Jesucristo, recíbelo como tu Señor y como tu Salvador, cree en ese sacrificio y cree que fue levantado de entre los muertos y tus pecados por la sangre que Él derramó serán borrados. Maravilloso, esto es maravilloso. Así es que no se detenga, deje que la misma palabra de Dios alumbre su vida y le muestre a usted su condición de pecado, porque si está en pecado, está muerto, y si está muerto, usted necesita vida, usted necesita nacer de nuevo y solo lo va a lograr por Cristo Jesús.
Por eso el apóstol Pablo escribe que tenemos que discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque el cuerpo representa el cordero que fue inmolado en esa cruz y la sangre representa la sangre que fue derramada, es el sello del nuevo pacto que Dios hizo para la salvación del mundo entero. Créame, la próxima vez que usted celebre la cena del pueblo de Dios, usted no volverá a hacerlo igual que siempre. Usted sabrá que es el momento indicado de levantar la voz y decirle al mundo que Cristo viene pronto y usted está celebrando la cena del Señor en esa ocasión de comunicarle al mundo que Cristo viene otra vez. Pero todavía hay más, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros nos hacemos hermanos en Cristo, en el capítulo 1 de Juan dice que somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, somos hermanos. Si somos hermanos, entonces, y somos hijos de Dios, entonces hacemos la voluntad del Padre. Pero lo que está diciendo este versículo, que solamente este espíritu puede operar en los hijos de desobediencia. Así es que pare ahora ya con lo que va haciendo en su vida, apártese del pecado, comience de nuevo, lo puede lograr, lo va a lograr en Cristo Jesús, en el nombre de Él, y por ese nombre que es sobre todo nombre, usted va a nacer de nuevo limpio por la sangre de Cristo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ningún pecado que usted conozca, y aún pecado que usted ni siquiera se imagina que existe, ninguno de ellos va a dejar de producirle placer a la carne. Así es que la única manera de vencer al pecado en cuanto a la carne es dominando la carne. ¿Qué significa esto? Que el ayuno y la oración son una herramienta espiritual eficaz para vencer los apetitos de la carne. Cuando usted ayuna, debilita la carne. Y cuando usted ora, busca la dirección de Dios. Con ayuno y con oración, la carne se vence y el espíritu sale, el espíritu se fortalece. Y a través de la oración, usted encuentra la dirección de Dios. Teniendo la dirección de Dios, usted sale en victoria de los deseos de la carne, de los deleites de la carne, de los placeres de la carne, de lo que la carne está hambrienta. Así es que vamos en el nombre de Jesús. Nos quedan 2 días más para que el próximo domingo usted esté listo para tener una cena del Señor victoriosa como jamás y como nunca la ha tenido. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, usted que me escucha, usted fue predestinado para buenas obras en Cristo Jesús. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí es donde debemos discernir la cena del Señor. Esa sangre que fue derramada en el Calvario nos hizo que seamos cercanos a Dios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos Dios hizo uno, derribando la pared intermedia que hacía separación. Vimos la Pascua hebrea, vimos la Pascua gentil, ahora vemos la Pascua del pueblo de Dios. De ese pueblo distante, de ese pueblo separado, de ese pueblo dividido, me estoy refiriendo al pueblo hebreo y a todos los hombres y mujeres que han creído en Jesús desde que estuvo en la tierra hasta el día de hoy. Todavía existía una separación hasta que Dios mismo nos hace entender que el propósito que Él tuvo para enviar a su Hijo Jesús y hacerlo morir en sacrificio en forma de cordero en la cruz fue para unir estos dos grandes pueblos y hacer de los dos uno. Esto es maravilloso. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Usted y yo somos hermanos. Aun cuando no nos conocemos, tenemos un mismo Padre y tenemos el mismo origen. Esto es la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Esto es que nosotros fuimos unidos por ese sacrificio, por ese derramamiento de la sangre de Jesús en forma de cordero en la cruz. Ahora nosotros podemos discernir el cuerpo y la sangre de Jesús y estamos listos para celebrar la cena del Señor como pueblo de Dios. Y como dice la Escritura, un mismo espíritu nos une, tanto a unos como a otros. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo que guía al pueblo de Israel es el mismo Espíritu Santo que guía ahora al pueblo gentil que se ha convertido por el sacrificio de Jesús en el pueblo de Dios. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada del Espíritu Santo. Finalmente, este versículo une esta reflexión de la Pascua del pueblo de Dios. Este versículo no deja lugar a duda de que el propósito de Dios fue hacer de la descendencia de Abraham, considerando a Jesús como parte de esa descendencia, según el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, hacer de los dos pueblos uno solo. Dice la Escritura, Pablo le habla a los Gálatas, un pueblo que se convierte a Jesús. En el capítulo 3, verso 27 dice la Escritura, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay griego, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, escucha, amado hermano,
Y lo digo con mucho gusto y con mucha honra. Escuche, amado hermano. Sí, usted que es mi hermano en Cristo. Usted que le abrió el corazón a Jesús y le dijo, ven a mí, Señor. Yo necesito tu ayuda. Y le abrió esa puerta y dejó que Él entrara y cenara en la intimidad con usted. Dejó que Él entrara en su corazón y alumbrara con su palabra su condición para hacerle saber acerca de los pecados en los que vivía. No para avergonzarlo, sino para hacerlo libre de esos pecados y darle el perdón por la condición en la que se encontraba, pero siendo muy directo, el Señor, después de todo este hermoso encuentro, usted debió haber escuchado esa frase maravillosa de parte de Jesús. Ahora eres nueva criatura. Vete y no peques más. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y se vuelve a escribir una historia diferente en su vida en Cristo Jesús. Así aparecerá en el libro de la vida, porque dice la Escritura que todas las cosas que hagamos estando en vida están escritas en un libro, en el libro de la vida. Y en ese libro estarán todas las cosas que hayamos hecho en vida. Y habrá un nombre. Y si ese nombre que le corresponde a usted no aparece en ese libro, usted no podrá estar en la eternidad con Dios. Así es que es necesario que seamos nueva criatura, que tengamos una vida nueva, una vida diferente, para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida y seamos solamente llamados a la presencia del Padre en el juicio al mundo entero, solamente para decirnos acerca de todas las cosas que hicimos estando en Cristo. Todas estas obras buenas que fueron preparadas de antes de la fundación del mundo para que usted y yo las realizáramos en Cristo Jesús. Verso 29 es la clave y el cierre de este mensaje. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? Que Dios le dijo a Abraham que en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. Si usted no tiene a Cristo, recíbalo, porque al recibirlo usted recibe esta promesa de bendición, su familia, su casa, su empleo, su empresa, sus negocios, todo lo que toca en sus manos será prosperado. Si usted recibe a Jesús hoy como Señor y como Salvador, ora a Dios y le pide perdón por sus pecados y le dice que ha entendido ahora lo que se hace en la cena del Señor, partir el pan y participar del vino. Al comerlo y al beberlo, la muerte del Señor anunciamos y también esperamos a que Él vuelva, y lo hacemos con gozo y con alegría, porque dice la Escritura, el Espíritu y la novia en Apocalipsis dice, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús y toma para ti a todos los hombres y mujeres que has rescatado con ese sacrificio en forma de cordero en el Gólgota. Somos tuyo, tenemos el sello de tu propiedad y estamos viviendo en esperanza de que vuelvas por nosotros. Sí, ven, Señor Jesús. Gracias si usted tomó esa decisión. Venga Cristo. Siempre es un buen día para la salvación. Y hoy es un día de gracia para usted. Venga y no tarde. Y como yo creo que el Espíritu Santo tocará su corazón, yo puedo decirle con gozo y alegría, bienvenido a la familia de la fe. Hasta pronto y que tenga un hermoso día.